Un gusto saludarte como cada jueves. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela, los radioescuchas de Contextos. Bueno, el día de ayer se presenta por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la evolución de la pobreza, el documento La evolución de la pobreza 2010-2016, que se realiza con información del INEGI, en donde básicamente nos están diciendo que en un periodo de 2 años se reduce en 1.9 millones el número de mexicanos que viven en pobreza, un 3.5%. Ahora, hay que retomar que si tú mides del 2012 al 2016, la pobreza aumentó en 100,000 mexicanos, ¿no? Es decir, estamos viendo cifras que tienen cierta variación conforme se mide un año específico, y este es el problema que se da en términos de falta de crecimiento. Tú puedes ver una reducción en términos porcentuales, pero en relación de números absolutos del número de mexicanos, como la población sigue creciendo, pues no tiene un impacto verdaderamente fuerte en el comportamiento del combate a la pobreza. Sin embargo, este tipo de información se presenta tras el cambio de la metodología establecida por el Coneval, tras el conflicto que se tuvo con el INEGI, como lo recordarás, Juan, que se presentó en junio del año pasado, con la encuesta del módulo de condiciones socioeconómicas, que fue seriamente cuestionado, ¿no? E incluso instituciones tan formales, tan serias como el Centro de Estudios Espinosa Iglesias le pedía a la Coneval no sacar la información en términos de esa encuesta de INEGI por la variación de datos tan fuertes que existían. Otro tema que es bien importante recordar en términos de esta medición es que, sin lugar a dudas, las instituciones en México que generan estadísticas este año se pusieron de acuerdo para modificar sus tendencias de medición económica, ¿no? Como decíamos, el INEGI, como hablábamos del caso de Coneval, pero también el Banco de México, que elimina la canasta básica en su medición, como lo comentábamos semanas anteriores, mete productos y saca productos para la medición del índice nacional de precios al consumidor. Y por cierto, el Banco de México ha sido el más explícito en señalar la necesidad de los cambios en estos instrumentos de medición por el cambio de conducta de consumo de los mexicanos. Sin embargo, no debemos olvidar que estas modificaciones estadísticas también se dan en medio de los escándalos, como ya decíamos, del INEGI, que tiene que ver con el cambio de la metodología que no te permite la medición en años anteriores, la salida de Eduardo Sojo y la llegada de Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI, que era cuestionada por ser amiga personal del presidente de la República y sin las debidas credenciales para un puesto de esa relevancia. Con esta dinámica de crecimiento económico y mediante estas mediciones de datos, sacando un promedio simple, pues podemos decir que a este ritmo pasarían 58 años para eliminar la pobreza en nuestro país. Ahora, también debemos recordar que gobernadores cuestionaron y han cuestionado el comportamiento, las formas de medir del Coneval, ¿no? Recordemos agosto del 2015, cuando el gobernador del estado nos dice que es solo una encuesta y que no tiene la formalidad que tienen, por ejemplo, la medición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su indicador de tendencia laboral, cuando manejaba el contraste de que cómo era posible que se midiera, se tomara en consideración una encuesta con otro tipo de cifras más formales, y que esto podría alejar la inversión en nuestro estado. Esperemos que ahora estas cifras, en donde Coahuila sale muy bien librado, que en un momento más tocamos ese punto, en combate a la pobreza, pues ahora no sean cuestionados, ¿verdad? Por otro lado, también vemos cómo dentro de este escenario de reducción de la pobreza, vemos cómo el día de ayer el Banco de México reduce su proyección de crecimiento para el 2017 y también la mejora para el 2018, y estamos a punto de lograr los 3 millones de empleos generados en lo que va del sexenio. Prácticamente estamos hablando de otro México del que vivíamos hace 3 meses. Por cierto, pues recordar que mañana va el tema del informe, del quinto informe de gobierno, ¿no? El tema que me gustaría resaltar cuando empiezas a leer este documento de la Coneval es los datos, los resultados que se presenta para los jóvenes de este país, Juan. Y si me permites, el informe de Coneval de su estudio 2010-2016 nos dice que entre el 2010 y el 2014 el número de jóvenes en condición de pobreza pasó del 46 al 47.1%. Ese es un dato que debemos de tener muy en cuenta. En términos absolutos, estamos hablando
que de 16.800.000 jóvenes en pobreza pasamos a tener ahora 17.500 millones de jóvenes en esta situación. Pero si tú comparas el grupo de jóvenes con respecto a la gente de 30 a 64 años, la diferencia es de 7 puntos porcentuales. El número de pobres jóvenes es del 47%, mientras que de la gente adulta es solo el 40%. Entonces estamos viendo que aquí ya hay, digamos que los perdedores en este periodo económico, ¿no? Pero si además eres joven y eres indígena, pues el 73% de los jóvenes indígenas viven en pobreza. Otro tema que es importante es que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo semestre del 2016, 6 de cada 10 jóvenes trabajan en empleos informales, con salarios bajos, con inestabilidad laboral y sin prestaciones como servicios de salud y seguridad social. El desempleo de los jóvenes con mayores niveles educativos, dice el documento de Coneval, es la nueva tendencia que está representando el más serio desafío para las políticas públicas en nuestro país. Y es que solo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta licenciatura, solo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta licenciatura se encuentran ocupados. Solo el 54% de los jóvenes con licenciatura están con empleo, pero de este 54%, solo el 43% tiene servicios de salud. 4 de cada 10 jóvenes son los que están en esta condición, sin considerar que la mitad no está, digamos, encontrando este espacio laboral. Pero cuando tú empiezas a checar, también resulta que el 50% de los jóvenes reciben de 1 hasta 3 salarios mínimos y solo el 10% recibe más de 5 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos mencionando, sin tocar el tema de las mujeres embarazadas de 12 a 19 años, de las jóvenes, que es un problema muy fuerte en términos de pobreza y combate a la pobreza que maneja Coneval? Que los grandes vulnerables, de acuerdo a esta medición, y que es una tendencia nueva, es el tema de los jóvenes, con problemas en la inserción en empleos de mala calidad, sin prestaciones ni acceso a seguridad social, con la incapacidad del mercado laboral para atraer a este grupo poblacional tan importante, los retos de un sistema educativo para reformar, que no ha sido reformado como debiese, ya que los sistemas de capacitación no le han permitido crear destrezas y adaptar a los jóvenes que se están sumando a la fuerza laboral. Imagínate que un joven de 22 años, recién graduado en el 2012, con esta transición de reforma laboral, va a acceder a salarios de no más de 3 salarios mínimos, y en este momento que la condición de pobreza en los jóvenes ha aumentado, estamos hablando de que llega a los 26 años. Cuando llegue a consumarse el tema de las reformas, ya no va a ser joven, las reformas estructurales. Estamos hablando de que se den 2-3 años esta consolidación de las reformas, va a tener 29 años de edad, y entonces los grandes perdedores de la política económica en este país en este periodo, de acuerdo a este documento, son los jóvenes, sin considerar el tema del repunte de la tasa de embarazos, el tema de la violencia, la inseguridad y el crimen, en donde nos habla, por ejemplo, un dato ahí bien especial que nos saltó de manera importante, es que el número de jóvenes con la medición de cuántos homicidios por una tasa de 100,000 hombres pasó de 46 homicidios por 100,000 a 87 homicidios para los jóvenes entre 25 y 29 años. Es una cifra verdaderamente brutal, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa percepción, y es el punto que quiero destacar, de que cuando los jóvenes se hagan cargo de este país, este país cambiará. Tenemos que tener en cuenta que ahorita tenemos que dar la batalla por los jóvenes, porque las condiciones que les estamos dejando para el futuro son verdaderamente difíciles. Y como decíamos, el problema entre el porcentaje y el valor absoluto, que no solo la medición de Coneval, sino todos los indicadores de este país tienen que ver con el crecimiento. Y el otro dato es que Coneval mejoró sus indicadores porque la inflación fue controlada durante el año pasado y el anterior. Hoy tenemos una inflación al doble de lo que se tenía en la medición del 2016, y entonces esto seguramente impactará en la medición de pobreza que se realice el siguiente año, el siguiente periodo. Sí, y en el caso de Coahuila y Durango es de llamar la atención cómo, si bien ambas entidades han reducido su número de pobres de 2014 a 2016, lo cierto es que de 2010
a 2016, bueno, no se ha dado esta reducción, es decir, se redujo y luego volvió a incrementarse, pero también el hecho de cómo, siendo estados vecinos, ocupen lugares tan disímbolos en el índice de pobreza, porque Coahuila está en el 4º lugar de las entidades menos pobres del país, pero Durango está en el lugar 15, no obstante que son vecinos. Y déjame decirte que en el caso concreto de Durango, Juan, que está en el lugar número 15 de pobreza, de 2010 a 2016 redujo en 220,000 duranguenses el número de pobres. Esa cifra en particular para ese estado es importante y de llamar la atención. Es decir, estamos hablando que del 51.6% de gente que vive en pobreza o vivía en pobreza en el estado en el 2010, ahora estamos hablando de solo el 36%. Es una modificación de 15%, que es una cifra no menor, mientras que Coahuila solo ha podido moverlo un 3%. Entendemos las diferencias por el tema del desarrollo económico, ¿no? Y la condición de la gente en pobreza extrema, que es otro dato bien importante para el caso de Durango, es que la modificó del 10.5 al 2.8. Estamos hablando de 125,000 duranguenses que dejaron la pobreza extrema, y que son cifras que cuando tú empiezas a checar estado por estado, no cualquiera ha logrado en estos últimos 6 años. Excelentes los datos. Daniel González, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Nada más una anotación. Decías 2 años para que las reformas estructurales pudieran expresarse. No, el presidente Peña Nieto en una entrevista acaba de decir, serán 6 años más o menos lo que tarde en que las reformas estructurales puedan proyectar todo lo que queremos como país. Entonces imagínate a estos jóvenes. Pues no, ya se hicieron viejos. Ya se hicieron viejos, ¿no? Con todos los problemas que implica ese tema. Y nosotros nos vamos a hacer todavía más viejos y no vamos a tener posibilidades de sistemas de salud, ni de protección, ni de pasar una vejez con dignidad. Así es. Gracias nuevamente.